esta oportunidad tenemos al profesor Enrique Gimbernat, quien es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid, tiene doctorado en la Universidad de Alemania, tiene múltiples honoris causa en diferentes países de Latinoamérica y específicamente en Perú, lo ha otorgado la Universidad de Huánuco y también una universidad alemana. En esta oportunidad tenemos el privilegio de hablar sobre el tema de omisión. Profesor Gimbernat, cuando tratamos de dar un concepto de omisión, ¿necesariamente tenemos que remitirnos al concepto de acción o es que independientemente de eso se puede entender un concepto de omisión? Sí, bueno, la omisión no es una acción en el sentido de que la omisión, a diferencia del comportamiento positivo, no está en relación de causalidad con el resultado. Si alguien se muere a consecuencia de un infarto y alguien no le ayuda, lo más que se puede decir es que la persona podría haber evitado el resultado, pero la muerte le ha causado un infarto. En cambio, en el delito de acción, alguien dispara contra otro, hay una relación de causalidad material entre el disparo y la muerte que ha penetrado en el corazón. Es decir, que en la acción hay una relación de causalidad y en la omisión no hay una relación de causalidad. Así como en la acción es la conducta la que materialmente causa el resultado, en la omisión eso no existe, sino que se trata de algo hipotético en el sentido de que la acción omitida, la acción de llevar en una ambulancia al que ha sufrido el infarto, podría haber evitado el resultado. Ahora, según los últimos investigaciones que se están realizando, y cito a Vives Antón, apoyándose, digamos, en la filosofía del lenguaje y algunos otros autores sociólogos como Jürgen Habermas, de respecto a su concepto de acción significativa, da a entender que hay un supraconcepto o ya se encontró un supraconcepto que puede integrar tanto el concepto de acción y el concepto de omisión. Sí, en efecto, yo también sobre eso he dado partido y he dicho que hay un supraconcepto. Es decir, o sea, tanto la acción como la omisión son comportamientos humanos por un yo consciente y en ese sentido eso tienen en común ambos comportamientos, que el yo está consciente y que no está condicionado físico naturalmente. Si alguien omite porque otro le agarra y entonces no puede cambiar, por ejemplo, las vías del tren, ahí no hay un comportamiento humano, un supraconcepto de comportamiento, porque la acción está condicionada físico-naturalmente. Si alguien por la fuerza le empujan contra el escaparate de una tienda, ahí tampoco estamos ante un comportamiento humano porque ha sido una conducta activa, es cierto, no conducta, ha sido un movimiento activo, pero condicionado físico-naturalmente por un tercero, y tampoco estaríamos ante un comportamiento. Es decir, tanto la acción como la omisión exigen un yo consciente. No se puede castigar los actos de acción o de no acción y omisión cuando se está en un estado de sonambulismo, se está en un estado de inconsciencia, y tampoco se puede hablar de un comportamiento cuando una persona actúa o omite condicionado físico naturalmente. Es decir, si por ejemplo en un autobús hay un hombre que no se levanta ante una mujer embarazada o ante una persona anciana, pues diríamos que es un mal educado. Pero si resulta que no se puede levantar porque le aprietan de tal manera que es imposible que pueda llevar a cabo ese movimiento, entonces no estaríamos ante una persona mal educada, sino que eso ya no sería una omisión porque está condicionado físico naturalmente de una forma que no puede resistir. O sea, por tanto, sí que hay esas cosas en común. Ese sería un supraconcepto, es una manifestación de un yo consciente no condicionado físico naturalmente, no condicionado por la fuerza, y eso sería el supraconcepto tanto de acción como de omisión, tanto de comportamiento activo como comportamiento pasivo, porque el concepto fuera del mundo jurídico, la omisión es el comportamiento pasivo y en la acción es el comportamiento activo. Entonces, comportamiento activo y comportamiento pasivo se caracterizan por una conducta, un movimiento o no movimiento consciente, no condicionado físico naturalmente. Y bajo esos alcances,
¿qué concepto tendría una omisión impropia? Bueno, una omisión impropia sería un supuesto en el cual al omitente se le imputa el resultado igual que si lo hubiera causado mediante una acción. Una omisión propia, sin embargo, no se imputa el resultado, sino que se castiga por la mera inactividad. Si alguien no socorre a una persona que está en la calle y que ha sufrido pues, un infarto, por ejemplo, ahí estaríamos ante una omisión del deber de socorro, pero no sería una omisión impropia porque a él no se le imputa el resultado de la muerte, no se le condena por un homicidio. En cambio, el guardaagujas, que no cambia las vías del tren cuando pasan dos convoys y se produce un choque frontal, esta persona realiza una omisión impropia porque los daños y las muertes eventuales y las lesiones se le imputan como si las hubiera causado por acción. Es decir, que desde el punto de vista normativo es exactamente igual. Vamos a suponer que se trata de un guardabarreras que no sube la barrera. Es exactamente lo mismo que un guardabarreras se provoque una colisión entre un automóvil y un tren porque no baja la barrera, omisión cuando debería bajarla, o bien cuando, estando correctamente bajada, no la sube. Aquí hay una equivalencia absoluta entre acción u omisión, que más da que lo haga de una manera o lo haga de otra. Normalmente cuando han llegado a los tribunales es porque el guardabarreras no ha bajado la barrera, omisión. Pero si estaba bajada e imprudentemente, todos lo saben, es más complicado, pero para esto también podría darse, imprudentemente, imprudentemente levanta la barrera que está bajada y se produce la colisión, pues eso sería una acción. Aquí la acción y la omisión son intercambiables. Dado ahora el alcance y cada vez es más abayazador el tema de la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y en este contexto también cada vez es más palpable los delitos de omisión. Y a ello va también la posición de garante de que debe tener el empresario, los directivos o los miembros del Consejo de Administración. En ese contexto, ¿cómo surge o cuál sería el fundamento de la posición de garante de aquellas personas, de los altos directivos, respecto a los comportamientos que pueden tener sobre sus empleados o sus subordinados? Vamos a ver, yo he definido la omisión impropia como aquella conducta del garante, pero no basta con ser garante, que está al cuidado de un foco de peligro y que, sin embargo, permite que el foco de peligro se desestabilice, entre en la esfera del riesgo prohibido y produzca una causalidad, produzca ese foco prohibido ya que está fuera del riesgo permitido por el no control por parte del que lo lleva del foco de riesgo. Eso produce finalmente un resultado, o bien cuando estando uno obligado a que el foco de peligro se mantenga dentro de los límites del riesgo permitido, no reconduce ese riesgo permitido que se ha desbordado a el riesgo permitido. Para dar dos ejemplos, si una persona es un controlador aéreo y a pesar de que ve que hay un obstáculo en la pista de aterrizaje, no avisa al piloto para que no aterrice, como él está al cuidado de ese foco de peligro, si se produce un accidente por la no advertencia de que hay ese obstáculo, en ese caso estaríamos ante un supuesto en el cual se le imputaría en omisión impropia el resultado de las posibles muertes a consecuencia del accidente de aviación. Por otra parte, y aquí voy a un ejemplo de la jurisprudencia española, en el caso de Alcalá 20, que fue una discoteca que ardió en 1983, en el diciembre de 1983, esa discoteca se puso en funcionamiento a pesar de que de una forma escandalosa no se habían tenido en cuenta las normas de prevención de incendios. Es decir, que no había salidas de emergencia correctas, no había extintores, el material era inflamable. Entonces, un inspector del Ministerio del Interior, a pesar de ver que el foco de peligro
que es un local dedicado a el esparcimiento público, al comprobar que no estaba dentro del riesgo permitido, sino que lo había rebasado ya por la imprudencia de los propietarios de la discoteca, ese inspector tenía la obligación de controlar ese foco de peligro y, por tanto, tendría que haberlo mantenido dentro de esos límites del riesgo permitido, bien clausurando la biblioteca, la discoteca, bien denunciándolo inmediatamente para que se tuvieran en cuenta todos esos defectos. Como se quemó la discoteca, ardió la discoteca y fallecieron personas y resultaron lesionadas, fueron condenados por homicidios imprudentes tanto los dueños de la discoteca como esa persona que estaba encargada de que ese foco de peligro, que es un local de espectáculos y que tiene que mantener las normas de prevención de incendios, al comprobar que existían, no obstante, no lo recondujo. O bien el médico de guardia, que llega una persona con una peritonitis y que da un diagnóstico equivocado y piensa que lo que tiene es una gastroenteritis y le manda a casa y fallece. Aquí el médico de guardia está encargado de, cuando se presenta un foco de peligro, de reconducirlo a la situación de riesgo permitido, que era haber puesto en marcha todo el funcionamiento para que se hiciera un diagnóstico correcto y que le hubieran operado de la peritonitis. Aquí estaríamos ante un homicidio en comisión por omisión. O sea, no basta solamente con ser garante, sino que además el garante tiene que estar al cuidado de un foco de peligro que a consecuencia de esa omisión se desborda, o bien que está encargado de controlar que el foco de peligro no salga del riesgo permitido, y si sale tiene obligación de reconducirlo, que es el caso de ese inspector del Ministerio del Interior en el supuesto de Alcalá 20. Y para culminar, profesor, el artículo 11 del Código Penal Español, si es que se puede utilizar el término, utiliza 3 fuentes de posición de garante: la ley, contrato y el actual precedente o ocasión de arresto. ¿Está bien delimitado esos 3 fuentes de...? Sí, están bien delimitadas. Lo que sucede es que el código exige más, exige y equivalga a una acción. Entonces, para mí, el presupuesto es que haya una posición de garante, pero para que esa posición de garante y esa omisión del garante equivalga a una acción, entonces tiene que darse esto de que sea una persona que está al cuidado de un foco de peligro, como el guardabarreras, y permite que invada la esfera prohibida, produciéndose un accidente, o bien el supuesto de alcanamiento de una persona que tiene que mantener, está encargada de mantener el foco de peligro dentro del riesgo permitido y no lo hace. Entonces, es cierto que el Código Penal en el artículo 11 habla de esas 3 fuentes de garantía, pero no basta la garantía. Es decir, que si, por ejemplo, la mujer está conviviendo con su marido y de pronto sufre un infarto, en principio el marido no es un foco de peligro, sería una omisión del deber de socorro. Otra cosa es que el marido esté enfermo, que necesite cuidados, que ella ya esté encargada porque es un foco de peligro, y en ese caso, si no interviene para alimentarle, para cuidarle, en ese caso sí que respondería de la muerte de su marido en comisión por omisión, de la misma manera que un niño, un bebé, es una fuente de peligro porque no sabe andar, no sabe ayudarse a sí mismo, y la madre no le da de comer, o la madre permite que se acerque al balcón y se caiga por ahí. Normalmente son hechos imprudentes. En ese caso, o sea, aparte de ser garante, es que está al cuidado de ese foco de peligro, que es un niño, o si es una persona mayor, está al cuidado de un foco de peligro que es una persona enferma, una persona que tiene problemas, y hay ejemplos en la jurisprudencia española de esposas que tengan que cuidar al marido, que no podía alimentarse por sí mismo, y entonces no alimentan al marido y el marido muere a consecuencia de esta no alimentación, o bien que es una persona que tiene unos síntomas peligrosos que hay que cuidar y la mujer no interviene, pero no cuando se produce algo repentino sin estar al cuidado de ese foco de peligro. Ok, profesor Guimerá, muchas gracias, le agradecemos. Y